lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan. ¿Qué tal, hermanos? Espero que Dios me los bendiga y tengan un día maravilloso. Hermanos, bienvenidos de nuevo a otro día de la lectura de la Biblia en un año. Otra lectura de la Biblia de un año maravillosa que nuestro Señor nos permite leer, meditar, darnos conocimiento, sabiduría, pero poder poner en práctica lo que aprendamos. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo a un día más de la lectura de la Biblia de un año. Hoy es 9 de septiembre, viernes, y es nuestra lectura, si no me equivoco, número 252. Hoy es nuestro día de lectura bíblica número 252. Amén, hermanos. Bueno, me presento para aquellos que no me conocen. Soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, España, y soy miembro de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, aquí también en Barcelona, España, donde pastorean mis dos queridos y maravillosos pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Amén. Así que, hermanos, si algún día viajan a Barcelona, me contactan y pasan por la iglesia y edifíquense con palabra del Señor y serán bienvenidos a nuestra iglesia para que el Señor siga hablando a sus vidas. Amén. Pues en el día de hoy, antes de empezar la lectura, solo les puedo decir, hermanos, compartan este vídeo con familiares, con amigos, incluso con hermanos de la iglesia, y el Señor puede obrar en sus vidas. Amén. Pues, hermanos, hoy leeremos solamente dos capítulos que se encuentran en el libro de Ezequiel y serán los capítulos 39 y 40. Pero antes de nada, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración para que el Padre nos dé dirección en la lectura, nos dé su guía divina y podamos meditar mientras leemos la palabra, nos dé un conocimiento, una sabiduría maravillosa, pero con todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida cristiana. Amén. Así que, si no son tan amables, vamos a orar juntos e iniciaremos la lectura bíblica de hoy. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre mío. Gracias primeramente, Padre mío, por la cruz de Cristo. Gracias por el Evangelio. Gracias por Jesús, Padre mío. Porque sabemos que derramaste tu ira sobre tu Hijo unigénito para salvarnos a nosotros, que éramos trapos de inmundicia, estábamos en contra de ti y no valíamos nada, Padre mío Todopoderoso. Así que gracias por la salvación, porque fue solamente por gracia y por tu misericordia. Gracias por cambiarnos, por hacernos nueva criatura, por salvarnos y por limpiarnos con la sangre poderosa de Cristo, porque hoy en día estamos aquí delante de ti, haciendo todo conforme a tu voluntad, siguiendo tus caminos y obedeciéndote cada día. Porque, Padre, éramos lo peor de lo peor, éramos muy malos, te damos la espalda y tú nos salvaste, Padre Todopoderoso, porque ese derramamiento de la ira sobre tu Hijo tenía que ser sobre nosotros y teníamos que estar en el infierno pudriéndonos, pero tú decidiste salvarnos por gracia. Gracias por la cruz de Cristo, gracias por la salvación, gracias por seguir transformándonos, Padre mío Todopoderoso. Sabemos que nosotros sin ti no somos nada y sabemos que el que empezó la buena obra la perfeccionará y tú vas obrando en nosotros, vas transformando nuestros corazones y nuestras vidas conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Gracias también, Padre mío, por un día más de vida, porque si hemos respirado un aliento nuevo de vida es por ti. Si hemos abierto los ojos para un día nuevo de vida es por ti, porque tú lo has permitido. Si tenemos provisiones en nuestra mesa es por ti. Si tenemos un sitio donde vivir es por ti. Si tenemos trabajo es por ti. Son cosas materiales de este mundo, pero todo lo que tenemos es gracias a ti. Así que, Padre, sigue guardándonos, sigue cuidándonos, sigue bendiciendo a tus hijos. Y, Padre, ayúdanos a obedecerte cada día y a hacer nuestra tarea, porque si dependemos de ti 100%, porque sin ti no somos nada, no valemos nada. Apartados de Dios no valemos para nada. Así que, Padre, gracias por la salvación, gracias por estar con nosotros, sigue cuidándonos, Padre mío. Así mismo te pedimos, Padre, que direcciones esta lectura, que seas tú dándonos una guía divina, que me uses a mí como una herramienta o instrumento, Padre mío, para poder transmitir esta palabra y saber qué vamos a aprender, qué cosas podemos sacar, qué aptitudes, qué significado, todo lo que salga en esta palabra, para poder luego ponerlo en nuestra vida diaria en práctica. Porque es muy bonito el conocimiento, la sabiduría, meditar en tu palabra, pero todo lo que aprendamos tenemos que ponerlo en nuestra vida para parecernos más a Cristo. Y eso es lo que queremos, Padre, que tú por medio de tu palabra
nos edifiques, transforme nuestros corazones y se pueda ver el reflejo del carácter de Cristo en nosotros, pero que la obra solamente la puedes hacer tú, porque para ti es la gloria y la honra, el poder y la majestad siempre. Así que obra en nosotros, transforma nuestros corazones y ayúdanos a estar atentos en esta palabra, que seas tú obrando en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy, como decía, vamos a leer 2 capítulos del libro de Ezequiel, el Ezequiel capítulo 39 y capítulo 40. Luego haremos una pequeña explicación de cada capítulo, sacaremos unas aplicaciones para nuestra vida, y a mí me gusta muchas veces decir qué versículo clave es el que sale en cada capítulo para saber la idea principal de cada uno. Haremos unas aplicaciones que podemos poner en nuestra vida cristiana para obedecer a nuestro Padre, y terminaremos con una oración dando gracias al Señor. Amén. Pues sin más dilación, y si me acompañan, hermanos, y son tan amables, a la palabra del Señor, empezaremos a leer el libro de Ezequiel capítulo 39. Y dice así la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 39. La destrucción de Gog. Perdón. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te empujaré y te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida toda clase de ave de rapiña a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque soy yo el que ha hablado, declara el Señor Dios. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. He aquí que viene y se cumplirá, declara el Señor Dios, este es el día del cual he hablado. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas, y quemarán escudos, paveses, arcos y saetas, mazas y lanzas, y harán fuego con ellos durante 7 años. No tomarán leña del campo, ni la recogerán de los bosques, porque harán hogueras con las armas, despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores, declara el Señor Dios. Y sucederá, en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog con toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Durante 7 meses, la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra os enterrará, y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Y escogerán hombres que constantemente recorran la tierra y entierren a los que pasen, a los que queden sobre la superficie de la tierra para limpiarla. Al cabo de 7 meses harán un reconocimiento. Y cuando pasen los que recorren la tierra, el que vea un hueso humano pondrá señal junto a él hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de Amón-Gog. Y el nombre de la ciudad será Amona, y dejan limpia la tierra. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios: di a toda clase de ave, a toda bestia del campo, congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta que os hartéis y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para vosotros. Os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor Dios. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho en mi mano que he puesto sobre ellos. Y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios desde ese día en adelante. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue el cautiverio por su iniquidad, porque actuaron pérfidamente contra mí. Escondí pues mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios, y todos ellos cayeron a espada. Conforme a su inmundicia, conforme a sus transgresiones, así los traté, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dice el Señor Dios: ahora restauraré el bienestar de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones, y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Amén. Seguimos con el capítulo 40 del libro de Ezequiel, que como título lleva Visión del templo futuro.
En el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Me llevó allá, y aquí había allí un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. Y el hombre me dijo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque para mostrártelo has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Y aquí, por el exterior del templo había un muro todo alrededor, y en la mano del hombre había una caña de medir de 6 codos, cada codo de un codo y un palmo menor. Midió el espesor del muro, tenía una caña, y la altura una caña. Entonces fue a la puerta, que miraba al oriente, subió las gradas y midió el umbral de la puerta, y tenía una caña de ancho, y el otro umbral una caña de ancho. La cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos. El umbral de la puerta, junto al vestíbulo de la puerta, hacia el interior, tenía una caña de fondo. Entonces midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y tenía una caña. Midió el vestíbulo de la puerta y tenía 8 codos, y sus pilares 2 codos. Y el vestíbulo de la puerta estaba hacia el interior. Las cámaras de la puerta hacia el oriente eran 3 por cada lado. Las 3 tenían la misma medida, los pilares a cada lado tenían también la misma medida. Midió la anchura del vestíbulo y tenía 10 codos, y la longitud de la puerta 13 codos. Y había una barrera frente a las cámaras de un codo por un lado y de un codo por el otro. Cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara al techo de la otra, una anchura de 25 codos desde una puerta hasta la puerta opuesta. Midió también los pilares y tenía 60 codos de altura. El atrio alrededor de la puerta se extendía hasta el pilar lateral. Y desde el frente de la puerta de entrada hasta el frente del vestíbulo de la puerta interior había 50 codos. Y había ventanas estrechas que daban hacia las habitaciones, hacia sus pilares, de dentro de la puerta por todo alrededor y asimismo para los pórticos. Había ventanas todo alrededor por dentro y en cada pilar había figuras de palmeras. Entonces me llevó al atrio exterior y aquí había cámaras y un pavimento construido todo alrededor del atrio. Tenía 30 cámaras daban al pavimento. El pavimento, esto es, el pavimento inferior, estaba al lado de las puertas correspondiendo a la longitud de las puertas. Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente del atrio interior por fuera. Tenía 100 codos al oriente y al norte. Y con respecto a la puerta del atrio exterior que daba al norte, midió su longitud y su anchura. Había 3 cámaras en cada lado y sus pilares y sus pórticos eran de la misma medida que la primera puerta. Su longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Sus ventanas, sus pórticos y sus figuras de palmeras tenían las mismas medidas de la puerta que daba al oriente. Se subía a ella por 7 gradas y su pórtico estaba delante de ellas. El atrio interior tenía una puerta frente a la puerta del norte, así como también a la puerta del oriente, y midió 100 codos de puerta a puerta. Luego me llevó hacia el sur, y aquí había una puerta hacia el sur, y midió sus pilares y sus pórticos conforme a aquellas mismas medidas. La puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor con las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y había 7 gradas que para subir a ella, y sus pórticos estaban delante de ellas. Tenía figuras de palmeras sobre sus pilares, una a cada lado. El atrio interior tenía una puerta hacia el sur y midió de puerta a puerta hacia el sur y eran 100 codos. Después me llevó al atrio interior por la puerta del sur y midió la puerta del sur conforme a aquellas mismas medidas. También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor, era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Y había pórticos todo alrededor de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Sus pórticos daban al atrio exterior y había figuras de palmeras en sus pilares y se subía por 8 gradas. Entonces me llevó al atrio interior que daba al oriente y midió la puerta conforme a aquellas mismas medidas. También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor. Era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Y sus pórticos daban al atrio exterior y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado y se subía por 8 gradas. Me llevó luego a la puerta del norte y la midió conforme a aquellas mismas medidas, con sus cámaras, sus pilares y sus pórticos. La puerta tenía ventanas todo alrededor y era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Sus pilares daban al atrio exterior y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado y se subía por 8 gradas. Había una cámara con su entrada junto a los pilares de las puertas, allí lavaban el holocausto. Y en el vestíbulo de la puerta había a cada lado 2 mesas, en las cuales se degollaban el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y por el lado de afuera, conforme uno subía a la entrada de la puerta hacia el norte, había 2 mesas, y para otro lado del vestíbulo de la puerta había 2 mesas. Había 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta 8 mesas sobre las cuales degollaban los sacrificios. Y para el holocausto había 4 mesas de piedra labrada
de 1,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1 codo de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con que se degollaban el holocausto y el sacrificio. Ganchos dobles de 1 palmo menor de longitud estaban colocados en el interior, todo alrededor, y sobre las mesas estaba la carne de la ofrenda. Fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había 2 cámaras, una de las cuales estaba al lado de la puerta del norte con su fachada hacia el sur, y la otra al lado de la puerta del sur con su fachada hacia el norte. Y él me dijo: esta cámara cuya fachada da al sur es para los sacerdotes encargados del templo, y la cámara cuya fachada da al norte es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que de los hijos de Leví se acercan al Señor para servirle. Y midió el atrio, 1 cuadrado de 100 codos de largo y 100 codos de ancho, y el altar estaba delante del templo. Me llevó después al pórtico del templo y midió cada pilar del pórtico, 5 codos por un lado y 5 por el otro, y la anchura de la puerta 3 codos por un lado y 3 codos por el otro. La longitud del pórtico era de 20 codos y la anchura de 11 codos, y junto a las gradas por donde se subía a él, había columnas junto a los pilares, una a un lado y otra al otro lado. Amén, hermanos. Maravillosa palabra, en la cual vemos, hay palabras importantes, en la cual vemos la obediencia, vemos la misericordia del Señor, vemos la desobediencia, el castigo del Señor, vemos la perfección del Señor y vemos que el Dios es un Dios de orden. Amén. Pero vamos a empezar a estructurar un poquito los 2 capítulos, explicaremos un poquito de qué va cada capítulo, sobre lo que hemos leído, de qué trata cada capítulo, haremos unos versículos clave de cada capítulo y unas aplicaciones a día de hoy. Esto es el Antiguo Testamento y las aplicaciones que vamos a hacer en el día de hoy puede ser un paralelismo, pero no tan fuerte como en el Antiguo Testamento. Pero igualmente el Señor puede obrar en tu vida de igual manera. Amén. Pues mira, te dice que en el capítulo 39, que te habla de la destrucción de Gog, vemos cómo el Señor destruye a Gog por la desobediencia. Aquí el comentario que dice, vemos cómo estaba Israel invadida. Y te dice, ¿no? Justamente los capítulos 38 y 39 van muy similares. Y te dice, en estos capítulos describen una invasión de Israel por parte de las naciones distantes lideradas por Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel imaginó un tiempo cuando los ejércitos de estas naciones atacarían a la desprevenida Israel. El Señor intervendría con poder y milagrosamente liberaría a su pueblo. Un gran terremoto sacudiría la tierra y los ejércitos enemigos se volverían unos contra otros en pánico. El Señor haría llover granizo y azufre sobre ellos. La matanza sería comparable a un gran sacrificio. Las aves y los animales salvajes devorarían la carne y la sangre de los guerreros enemigos. Incluso con la ayuda del reino animal, tomarían 7 meses al pueblo de Israel deshacerse de todos los cadáveres. Las armas del enemigo le suministrarían al pueblo de Dios una provisión de combustible que duraría 7 años. Dado que esta profecía no se corresponde con ningún evento histórico conocido, podríamos entender que todavía está aguardando su cumplimiento. Gog y sus hordas simbolizan el tiempo final de oposición al reino de Dios y serán violentamente aplastados. Y esto también lo podemos ver, una referencia, paralelismo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 8 y 9. ¿Cuál es la idea principal aquí en este capítulo, hermanos? Dice la destrucción de Gog. ¿Por qué el Señor decide destruir a Gog? Por la desobediencia al Señor. Incluso veamos que también más adelante Gog desobedece al Señor, pero también el pueblo de Israel desobedece porque hace cosas que al Señor no le gusta. Pero vemos cómo el Señor a Gog lo destruye y luego le da unas órdenes al pueblo de Israel lo que tienen que hacer, ¿no? Durante 7 meses, tienen que enterrarlo, tienen que cuidarlo, y eso a ellos le provee, incluso los animales se van a ocupar de comer la carne de los cadáveres, etcétera, etcétera. Vemos como una destrucción por aquellos que van en contra del Señor, en este caso Gog, pero también una obediencia por parte del pueblo. Y finalmente veremos una restauración del pueblo, porque el pueblo se había, digamos, invadido, no, el pueblo se había dejado convencer, ¿no? Y había permitido darle la espalda al Señor, hacer las cosas que al Señor no le gusta, pero el Señor, como dice, a Gog lo destruye, pero a su pueblo le da un toque de atención, pero luego, cuando ya han aprendido, entonces Él los vuelve a levantar hacia adelante. Él, por su misericordia, los vuelve a levantar hacia adelante, les da, digamos, otra oportunidad para que sigan haciendo las cosas bien. Por eso podemos decir que en Ezequiel será que Dios castiga a aquellos que van contra Él, pero también demuestra misericordia con su pueblo, porque es un Dios de amor, de un Dios misericordioso, y Él siempre va a cuidar
de su pueblo y de sus hijos. Amén. Por eso, los versículos clave son el versículo 21, el 28, el 29 y el 23. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 21 dice, y del capítulo 39, versículo 21 dice, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. O sea, cuando destruye a Gog, él dice, son los que van contra mí, son aquellos que me dan la espalda, aquellos que me insultan, aquellos que no quieren nada contra mí, aquellos que no siguen mis caminos, pues yo los voy a destruir. Y para que quede claro que yo soy el Dios Todopoderoso, que puedo hacer lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, con quien quiero, aquí queda reflejado que los voy a destruir de esta manera. Y es cuando lo detalla todo perfecto, para que quede constancia, ¿no? Y luego, en el versículo 23, vemos como él también dice lo que va a hacer contra Israel, que le había pegado un toque de atención, le había llamado la atención, los había hecho pasar por un valle de sombras, digamos, pero luego los va a restaurar. El versículo 23 del capítulo 39 dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad, porque actuaron pérfidamente contra mí, escondí pues mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios, y todos ellos cayeron a espada. ¿Por qué Israel lo pasó mal? ¿Por qué Israel fue invadida? Porque le dieron la espalda al Señor, y el Señor entonces dice, ah, sí, habéis hecho todo contra mí, y sois mi pueblo, pues ahora os voy a castigar. A Gog lo destruye, pero a Israel le da un toque de atención y le hace pasar un tiempo malo para que sepan que Él es su Dios. Pero veremos más adelante cómo el mismo Dios que les da ese toque de atención y los castiga, los vuelve a levantar hacia adelante porque Dios es misericordioso con su pueblo. Eso lo vemos finalmente en el capítulo, versículos 28 y 29 que te dice, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones, y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. O sea, tres cosas. La primera, el Señor destruye a aquellos que van contra Él con la destrucción de Gog, y dice cómo lo hace perfectamente, y Él da señal, y Él da fe, ¿no? Como dice un juez, ¿no? Yo doy fe, o un abogado, doy fe. Yo he hecho esto de esta manera porque soy Dios, porque me han hecho esto. Luego también le dice, también quiero que sepáis que yo soy Dios Todopoderoso, y al pueblo de Israel los he mandado al cautiverio y les he hecho pasar todo esto malo porque ellos hicieron caso de Gog, hicieron caso de los hombres, y no me hicieron caso a mí, me dieron la espalda. Entonces les he hecho pasar por un cautiverio para que aprendan la lección. Pero finalmente dice, después de que han aprendido la lección, yo los voy a retomar, yo los voy a salvar, yo los voy a restablecer, yo voy a ser misericordioso con ellos. Y ellos han aprendido la lección y ahora es mi pueblo y voy a levantarlos otra vez porque son mis hijos. Amén. Por eso digamos que Dios castiga a aquellos que van contra Él, aquellos que no quieren saber nada, los impíos, los que se burlan de Dios, todos los que no son sus hijos, no son escogidos por Él, Dios los castiga, como dice aquí, con Gog. Pero aquellos que somos sus hijos, que somos su pueblo, Dios nos puede dar a veces un toque de atención, porque a veces somos rebeldes, como aquí en Israel. Nos puede llevar por el Valle de Somas, nos puede llevar al cautiverio para que aprendamos la lección. Y entonces cuando nosotros hemos aprendido la lección, Él nos vuelve a restaurar, porque te recuerda, hermano, que Dios nunca deja su mano misericordiosa, nunca nos deja a lo loco a que nos pase lo que nos dé la gana, o nos deja ir, ala, que se apañen. No, Él siempre está con su mano misericordiosa, pero a veces te tiene que dar un toque de atención, te tiene que castigar de diversas formas para que a veces aprendamos, porque muchas veces, como decimos aquí en España, a veces se aprende a palos. Amén. Y en el capítulo 40 vamos a ver qué era la visión del templo futuro, que aquí vemos lo que es el orden, cómo se ve un Dios de orden y perfecto. Dios quiere que seamos ordenados y perfectos como Él es perfecto. Y dice así, en el capítulo 40 podemos decir que es la restauración de la adoración pura del futuro templo al Señor, ¿no? Dice, en esta sección el Señor le dio a Ezequiel una visión de la restaurada nación de Israel. Ezequiel observó un cuadro detallado del nuevo templo y recibió instrucciones extensas para los futuros líderes de las naciones. Por eso, en el capítulo 40 te dice que es un nuevo templo. Te dice, por medio de una visión, el Señor le dio a Ezequiel un adelanto del nuevo templo. El profeta hace un paseo que comienza en la puerta oriental del atrio exterior y lo conduce al atrio interior, a sus celdas internas, al pórtico del templo, al santuario exterior y finalmente al lugar santísimo. A lo largo de todo el camino se proveen medidas y descripciones detalladas. Lo más importante es que Dios residiría en el nuevo templo.
Vemos como es la visión del templo futuro que le da el profeta, ¿no? Vamos aquí, por medio de una visión, el Señor le da a Ezequiel cómo va a ser ese nuevo templo, le da todo perfecto, con detalle cómo va a ser todo medido, cómo va a ser las puertas, las ventanas, la muralla, las cámaras, todo perfecto, todo ordenado, como Dios es un Dios perfecto. Entonces dice, esa visión, pero lo más importante, como dice aquí, es que Dios residiría en ese nuevo templo que iba a ser construido conforme a las medidas, al orden perfecto de Dios. Amén. Porque recuerda, hermano, que Dios es un Dios de orden y Dios es perfecto. Nosotros aún nos están perfeccionando. Y en el capítulo 40 vemos aquí, en el versículo 4, es cuando vemos que va a tener la visión del templo, que te dice, versículo 4 del capítulo 40. Y el hombre me dijo, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque para mostrártelo ha sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Él va a tener por medio de esta visión todo ese templo que Dios le iba a decir para que él luego lo dijera. Amén. Y finalmente, en el versículo 45 y 46, vemos como hay una, aparte de las medidas del templo, de las puertas, de las ventanas, de todo, de tantos codos, tanta anchura, tanta altura, etc., hay dos cámaras perfectas que es el orden perfecto que Dios pone especialmente para esas personas. Versículo 45-46. Y él me dijo, esta cámara cuya fachada da al sur es para los sacerdotes encargados del templo. O sea, la cámara que daba hacia el sur era para los sacerdotes encargados del templo. Y la cámara cuya fachada da al norte, o sea, en el otro lado, es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que de los hijos de Leví se acercan al Señor para servirle. O sea, la cámara o la habitación que da al sur, para los sacerdotes que se encargan solo del templo. En cambio, la que da al norte, que es totalmente contraria, es para los sacerdotes que se encargan del altar. Ves como aparte de las medidas perfectas, de altura, de anchura, de puertas, de ventanas, todo el Señor, te dice que esas cámaras son especialmente reservadas para los sacerdotes. La que está al sur, para los sacerdotes que se ocupan del templo. La que está al norte, para los sacerdotes que se ocupan del altar. Vemos como Dios es un Dios de orden y es un Dios perfecto. Vamos a ver la visión del templo maravillosa que Él dice todo detallado como Él le gusta que se haga. Amén. Por eso, de estos dos capítulos podemos sacar la primera, vamos a sacar tres palabras. En el capítulo 31 podemos sacar la desobediencia de Gog, que eso causa la destrucción. Desobediencia también de Israel, desobediencia de Gog que causa la destrucción, la desobediencia de Israel que causa que vayan al cautiverio un templo, pero así como pasa al cautiverio, Dios es misericordioso, vemos como la misericordia de Dios hace que su pueblo vuelva otra vez a seguir adelante y a hacer las cosas bien, porque, hermano, el pueblo era muy rebelde. Nosotros a veces hemos sido alguna vez rebelde contra Dios. Y Dios te tiene que dar un toque de atención, te tiene que hacer pasar por momentos malos para que tú vayas a Él otra vez como hizo el pueblo. Entonces, Él, después de pasar todo esto malo, Israel, lo volvió a restablecer, lo volvió a fortalecer y dijo que nunca más iba a hacer esto con ellos. Amén. Por eso vemos en este caso la desobediencia y la misericordia del Señor. ¿Qué causa la desobediencia? La desobediencia causa la destrucción. Y la misericordia del Señor es aquello que por su gracia y su misericordia tú y yo fuimos salvados y fuimos lavados con la sangre de Cristo, y aún así que hoy a veces seguimos siendo malos y el Señor tiene una misericordia absoluta de nosotros y nos cuida cada día, aún así a veces siendo rebeldes. Amén. En el capítulo 40 vemos que Dios es un Dios de orden. Y Dios también es un Dios de orden y perfecto y quiere que tú y yo seamos ordenados y perfectos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tengamos orden en nuestra vida. Porque, como dice el Señor, el que empezó la buena obra, la perfeccionará. Él nos va a perfeccionar cada día. Pero igual que Dios es un Dios de orden, quiere que tú seas un hijo suyo de orden, un hijo suyo ordenado, que tengas ordenada tu vida. Y por ejemplo, aquí podemos poner tus prioridades, hermano. Tienes que poner prioridades en tu vida. La primera prioridad absoluta es el Señor. Tu prioridad número uno es Dios. Luego puede venir, primero Dios, luego puede venir tu familia, esposa, esposo, hijos, luego la iglesia, luego tu trabajo, y luego un montón de cosas más. Esas son las prioridades, pero la primera prioridad que sea en tu vida sea Dios. Como dice el mandamiento más maravilloso, ¿no? Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Pero primero en tu vida sea Dios. Y luego ya
tu familia, tu iglesia, trabajo, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu prioridad sea Dios. Y Dios quiere que tengas una vida de orden maravillosa. Por eso, hermanos, después de leer estos dos maravillosos capítulos en los que podemos ver, como he dicho, la desobediencia, la misericordia y el orden y la perfección, las dos aplicaciones que puedo poner a día de hoy en tu vida, a día del año y el siglo que estamos viviendo, es que la primera es que no desobedezcas a Dios. Porque aquí dice que una destrucción de Gog. Hoy en día Dios no puede ser tan, digamos, como en el Antiguo Testamento, porque Dios, como dije, ¿no? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No puede ser tan brutal como estas descripciones que hay. Pero si tú empiezas a desobedecer a Dios y empiezas a hacer lo que te dé la gana, Dios, no sé, te puede dejar sin trabajo, te puede poner problemas económicos, te puede poner una enfermedad, etcétera, etcétera. Así como aquí destruyó a Gog, Él no te va a destruir, pero te puede poner cositas para que tú veas que es un Dios maravilloso y Él te va a hacer volver a sus caminos. Y a lo mejor hay días que te tienen que pegar un toque de atención. A lo mejor hay días que te estás desviando, estás haciendo un poquito lo que te da la gana, estás haciendo un poco el loco, no estás orando bien, no estás leyendo la palabra, estás un poco, no vas a la iglesia, estás un poquito así rebelde, y Dios te pega un toque de atención como pasó con Israel y te puede hacer pasar por un cautiverio hasta que luego te restablecerá, porque como dice el pueblo, lo restablecerá. Porque nosotros, hermanos, no somos perfectos todavía, nos están perfeccionando y puedes caer, sí, claro que algún día puedes caer, pero si tú caes y te sientes sucio, arrepentido, te sientes mal y corres al Señor, Él te va a restablecer. Y como pasó con Israel, pudo un cautiverio, pero si tú eres un cabezón y no te arrepientes y pasas de todo, el Señor te puede destruir, entre comillas. Por eso te puede hacer pasar un cautiverio, pero finalmente Él te va a llevar a sus caminos, porque si eres un hijo verdadero del Señor, te vas a sentir sucio, te vas a sentir mal y vas a correr al Señor para que te restablezca. Por eso, lo primero, hermano, ten una obediencia absoluta al Señor en toda tu vida. Y si en algún momento caes, en algún momento has pecado, alguna cosa, no corras a los hombres. Corre al Señor Todopoderoso y pídele perdón absolutamente y Él te va a restablecer como restableció a su pueblo y nunca más te va a abandonar. Amén. Y la última, hablando de la visión del templo futuro, es que Dios es un Dios de orden y perfecto. Por eso nosotros tenemos que ser unos creyentes ordenados, un creyentes de orden y cada día nos vamos perfeccionando. Perdón, Dios nos va perfeccionando. Nosotros no somos perfectos hasta que no estemos en la eternidad con nuestro Señor. Que tendremos un cuerpo glorificado y seremos perfectos, pero Dios cada día nos va perfeccionando y nos va transformando a la imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso, así como en el templo Dios que pone una ordenanza perfecta, detallada, cómo tienen que ser las medidas, las cámaras, todo perfecto, tú tienes que poner orden en tu vida. Y hermano, pon prioridades en tu vida. Lo primero en tu vida, primero orden, primero Dios, luego tu familia, esposa, esposo, hijos, la iglesia, no puedes dejar de congregarte, tu trabajo, luego sobre todo, claro, la vida de oración, que no sea débil, la vida de oración con el Señor cada día, la lectura de la palabra, tus devocionales, pueden ver prédicas, etc. Pero lo primero en tu vida, que sea Dios. Por eso amarás a Dios por encima de todas las cosas. Que Dios sea lo número uno, como dicen en Estados Unidos, number one en tu vida sea Dios, ¿no? Una vez escuché una aplicación que decía, the good is number one in your life. Que quiere decir que Dios es el número uno en tu vida, en todo. Pon a Dios primero y pon en orden tu vida. Y si tienes tu vida desordenada, pídele a Dios que te ayude, que te fortalezca a ordenarla. Pero tu prioridad número uno es que vivas para el Señor, conforme a su voluntad y que primeramente siempre Dios y te des a su vida cada día. Así que, hermano, obedece al Señor. Si estás pasando por un momento malo, puede ser porque te has vuelto a lo mejor un poco rebelde, el Señor te está machacando un poquito. Y si te hace pasar un momento malo, corre al Señor siempre, hablando con Él, orando, pidiéndole perdón por alguna cosa. Y Él, te aseguro que como tú eres su hijo, te va a restablecer como el pueblo de Israel. Y lo último, que pongas en orden tus prioridades. Que tengas una vida ordenada y que esa vida de orden y esa vida perfecta la pongas en las manos del Señor para que Él te vaya fortaleciendo y te vaya poniendo cada día más en el camino correcto, más ordenada tu vida y más perfeccionándote a ti, a tu corazón, a tu alma
y tu vida espiritual. Ponlo todo en manos del Señor y ese orden cada día será perfecto, pero siempre y cuando pongas a Dios lo primero en tu vida. Amén. Así que hermanos, vamos a orar para despedir el vídeo de hoy. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta lectura, Padre Todopoderoso. Vemos como en Ezequiel hay grandes, Padre mío, grandes verdades y grandes actitudes que tenemos que tomar. Vemos, Padre mío, como tenemos que obedecerte cada día porque no queremos la destrucción para nosotros. Y que muchas veces nosotros somos rebeldes, nosotros a veces por la carne, a veces por nuestras concupiscencias, por nuestras cosas, nos rebelamos contra ti como niños pequeños y a veces te desobedecemos, pero tú muchas veces nos tienes que hacer pasar por un cautiverio como pasó con Israel para luego fortalecernos y ayudarnos a correr a ti y saber que hemos hecho mal y pedirte perdón. Así que Padre, ayúdanos a no hacer estas cosas, sino a obedecerte cada día y confiar en ti cada día, que no nos pase como Gog, que no nos pase como Israel, que no nos pase como este pueblo que era muy cabezón, sino que hagamos todas las cosas conforme a tu voluntad, corramos a ti cada día, que no corramos a los hombres, que corramos a ti y te obedezcamos todos los días de nuestra vida. Asimismo también, Padre mío, te damos gracias por la lectura del Nuevo Tiempo. Vemos que tú eres un Dios de orden, un Dios perfecto, un Dios santo, y te pedimos, Padre mío, que nos ayudes a poner nuestra vida en orden, pero sobre todo que nuestra prioridad número uno seas tú en nuestra vida, Padre Todopoderoso. Y si vemos que no podemos por nosotros mismos, porque sin ti no somos nada, que corramos a ti, te pidamos fortaleza y tú fortalezcas nuestra vida, ordenes nuestra vida y nos sigas perfeccionando a la imagen de Cristo, Padre mío, porque no estaremos perfectos hasta que no estemos contigo en la eternidad. Así que sigue poniendo orden en nuestra vida, sigue guardándonos, sigue cuidándonos y sigue ayudándonos a que nuestras prioridades sean maravillosas, pero la primera, única y absoluta prioridad, que seas tú, Dios.